Antes de empezar la clase, me voy a tomar unos minutos para hacer un llamado de atención en dos situaciones que se presentaron durante la semana pasada que me dejaron bastante preocupado por un lado y molesto por el otro. La primera situación tiene que ver con la prueba de unidad y con esta idea de que cuando ustedes rinden pruebas, usted tiene que estar conectado y desconectarse cuando la prueba termina y no antes. ¿Por qué? Porque si usted se conecta, está dando la prueba y desaparece, yo lo que entiendo es que usted se fue, se quedó con la prueba, va a tener toda la prueba durante un montón de tiempo, va a poder encontrar la respuesta durante un mes y me va a mandar la prueba cuando a usted se le ocurra. Entonces, eso es lo que yo supongo. Siempre suelo pensar mal en estos casos. Así que para la próxima vez que esto ocurra, las personas que se desconecten durante la prueba sin que yo les dé la venia y sin una justificación como que se le haya cortado la luz o que se le fue el internet o lo que sea, yo lo que voy a hacer es dejarle la prueba nula y voy a hacer una prueba a través de una entrevista que va a ser de carácter oral y probablemente va a ser mucho más difícil. Así que, por favor, cuando hagan pruebas, conmigo en lo particular, usted está conectado hasta que yo reciba su hoja de respuesta y yo le diga que puede salir. Usted no se desconecta porque ve la prueba y la encuentra difícil y dice, mejor no la doy hoy día, la doy en 2 semanas más. Eso no ocurre así. Así que, por favor, sean conscientes de lo que estamos haciendo. Yo no estoy jugando, yo supongo que ustedes tampoco están jugando, y si quieren meterse en una pelea de tire y afloje conmigo, probablemente a ustedes les va a ir mal, porque el que tiene el sartén por el mango respecto a las evaluaciones soy yo. Así que, ojo con lo que están haciendo con las evaluaciones, y eso conecta con el tema del trabajo, del análisis de la obra dramática. Les dije clarísimo cuando les entregué las indicaciones de la evaluación que necesitaba que el trabajo, el Word, lo descargaran en su computadora antes de editarlo. Acto seguido, encuentro el archivo editado, reviso los trabajos y al menos 7 trabajos, y lo tengo guardado con fotos, tienen las mismas respuestas. Les dejé el aviso la semana pasada y yo ayer recién descargué los trabajos. Por ende, hasta ayer tuvieron la posibilidad de editar las respuestas para que no se considerara copia. Porque muchos de ustedes llegaron a hacer el trabajo, se encontraron con el trabajo lleno con todas las respuestas y lo que hicieron fue cambiar 2 palabras y decir, bueno, este es mi trabajo, lo mando. Entonces, les advierto desde ya, voy a empezar a revisar los trabajos y cada cosa que sea copia, porque copia no significa que diga lo mismo, sino que significa que en el sentido sea lo mismo, yo se las voy a poner malas y usted va a tener que asumir la nota que tiene. ¿Por qué? Porque si usted se dio cuenta que una persona editó el trabajo y usted no fue capaz de borrarlo y hacer su trabajo por su cuenta, usted tiene que ser evaluado como una persona que no hizo su trabajo, sino que más bien se colgó del trabajo del otro o copió. Así de simple. Así que si usted no copió, quédese tranquilo porque probablemente le va a ir bien. Y si usted copió, asuma lo que hizo. Le estoy diciendo, yo vi 7 trabajos hasta la semana pasada con las respuestas iguales. Iguales. O sea, ni siquiera se dieron el trabajo de cambiar algunas palabras. Espero que hasta el día de ayer hayan revisado sus trabajos, hayan cambiado esas respuestas, porque de lo contrario usted va a recibir la nota que se merece por copiar o por colgarse del trabajo de un compañero. Yo con la persona responsable ya hablé, le hice ver cuál fue el error que cometió, esa persona se equivocó, punto, pero no es responsable de que usted no haya modificado su trabajo en razón de lo que él respondió, partiendo de la base de que nadie asegura que lo que esa persona hizo o escribió es para un 7, porque usted parte de la base que quien hizo eso sabe más que usted, y eso nadie se lo asegura. Así que, si a ustedes les gusta cometer este tipo de actos, usted tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones. Usted decidió libremente quedarse con las respuestas de su compañero, cambiarle 2 palabras, por ende va a tener que recibir con toda la honestidad del mundo la evaluación que merece su actuar. A usted nadie lo apretó, a usted nadie lo obligó a quedarse con esas respuestas y usted fue consciente de lo que hizo, por ende la evaluación que reciba o la nota que reciba es en razón de la decisión que usted tomó. Punto final. ¿Alguien tiene algo que acotar? ¿No? Perfecto. Entonces, si usted no está metido o involucrado en esto, le pido las disculpas de tener que amanecerse con mi molestia, pero esto es una cuestión que va más allá de 2 alumnos y por ende tengo que hacerlo ver en la mayoría del curso. Si usted no está involucrado, quédese tranquilo, probablemente le va a ir súper bien. Y si usted está involucrado, asuma la consecuencia de la decisión que tomó. Usted le puede comunicar esto a su apoderado. Si su apoderado tiene alguna duda, me puede escribir un correo, yo hablo con él, le explico, le muestro las pruebas que tengo y probablemente su apoderado me va a dar la razón a la larga. Así que vamos con la clase del día de hoy. Avísenme si ya pueden ver el Power, por favor. Sí, ya se ve. Sí.
Entonces, hoy día vamos a comenzar con la última unidad del semestre, o con la última unidad del año, que es la unidad 4, que por título tiene algo muy parecido a una unidad que ya vimos, que era la unidad 2, que se llamaba comunicación y persuasión. En este caso, la comunicación es comunicación y sociedad. Por ende, hay una diferencia particular entre persuadir y hacer sociedad a través de la comunicación. Entonces, el objetivo es que nosotros vamos a empezar a analizar ciertos textos que tienen que ver con los medios de comunicación masiva, pero que están más bien en la idea de informar más que en la idea de persuadir. Entonces, quiero que vean la imagen y me comenten cómo nosotros, los seres humanos, a través de nuestra comunicación, podemos ser parte o pertenecer a una sociedad. Lo empiezo a escuchar. Profe, antes de Matías, dígame. de decir, ¿esto se copia del título y objetivo? Sí, obvio, pero primero respondamos la pregunta que les hice y después les doy espacio para que copien. ¿Sí? ¿Pregunta hizo? Se me olvidó. ¿Cómo es que una persona, como ustedes, como yo, a través de la comunicación, ya puede ser a través de las palabras, a través de gestos, a través de emociones que uno puede expresar, puede pertenecer a una sociedad o puede hacer de una sociedad? ¿Por qué uno a través del habla, por ejemplo, pertenece a una sociedad? ¿Los escucho? A mí no se me ocurre, no sé. Porque una sociedad se basa en la comunicación y con la comunicación nos podemos expresar. Ya, perfecto. Entonces, vamos a partir de la base de que si nosotros dominamos, por ejemplo, un idioma o una manera de comunicarnos, por ejemplo, el español de Chile, solo el hecho de utilizar ese lenguaje nos hace pertenecer a esa sociedad. O sea, para ser parte de la sociedad chilena, una de las características que tú tienes que tener es hablar el español chileno, ¿ya? Eso nos hace pertenecer. Pero tal como dice el Matías también, a través de la comunicación es que yo puedo conectarme con otras personas, ¿ya? Y yo no estoy hablando solamente de hablar, puede ser el lenguaje de señas, puede ser el braille, puede ser lo que se les ocurra como comunicación. Entonces, a través de la comunicación yo genero lazos que me unen a la gente, ¿ya? Entonces yo hablo, por ejemplo, con el Matías y con eso a mí me genera un lazo porque él es alumno-profesor. Yo hablo con mi pareja y eso hace un lazo entre mi pareja y yo porque los dos somos pareja. Tú hablas con tu padre porque la comunicación te permite generar un lazo de padre-hijo, padre-hija, etc. Entonces, ¿cómo formamos sociedad? A través de nuestro concepto, nuestra idea de comunicar. Comunico ideas, comunico sensaciones, comunico emociones, molestias, etc. Todo lo que nosotros podamos comunicar nos hace pertenecer a una determinada sociedad. Anoten título objetivo, avísenme y continuamos. ¿Alguien ya terminó? Sí. ¿Quién no ha terminado? Yo. Yo. Avísenme. Ya, profe.
¿Alguien no ha terminado para continuar? Vicente. Ya terminé. Continuamos entonces. ¿Sí? Continuamos. Vamos a comenzar entonces esta actividad que va a ser como el centro en el fondo, es la idea de que lean este texto, que logren así como reflexionar respecto a su información. Y es bastante larga, tiene 13 preguntas que son rapiditas de contestar porque el texto es bastante corto. Y después nos vamos con la materia que es un poco menos que esta actividad. Entonces, les voy a copiar el link porque el texto está en una página de internet. Se los voy a copiar en el chat. Abren el link, cuéntenme si lo pueden ver y después responden solamente las preguntas en su cuaderno. No hay que anotar las preguntas, solamente las respuestas. Así que pongan como título actividad inicial, van al link que les estoy copiando en el chat y comienzan con el desarrollo de las preguntas. Les voy a dar en principio 20 minutos para responder y si necesitan más tiempo me avisan y les puedo brindar algo más de tiempo. Avísenme si pueden ver el texto. Profe, Es de la página de la tercera. Dígame. ¿me puedo unir desde el computador? ¿Usted lo puede volver a enviar? Porque estoy Sí. desde el celular y no veo nada desde el Avísame celular. cuando te conectes. Ah, no, porque va a sonar, no he dicho nada. Dale, dale, no. El resto puede ver el link, ya lo pudieron abrir. ¿Lo puede pegar? ¿Ya te cambiaste? Sí. De hecho, estáis sonando doble porque tenía abiertas las dos sesiones. Ya, ahí está de nuevo. Profe, Vicente, dime. ¿cuál es el texto? Porque hay como harto texto ahí. El texto es el No, que está titulado como este viernes 16 vence el plazo para renovar la cédula de cara al plebiscito. Creo que ese es el título. Lo voy a abrir yo igual. Espérame, ya. vamos a mostrarle cuál es. Que es como es una página, hay un montón de cuestiones alrededor. Pero el texto está como lo más grande que está en el medio. Esto es lo que deberían estar viendo. Esta es la página de la tercera, este es el título, aquí está la bajada y aquí está toda la información que tienen que leer. La información no cuenta con este cuadrito por si acaso. Es esto que está acá. Acá ya está ahí y termina aquí abajo. ¿Sí? Sí. No es lo que está, súbase a un lado ese. No es ese de ¿Esto de arriba. acá? Es como. No, porque Pero esto es un link para meterse a una cuestión, esto es no, una no, eso. foto, estos son otras noticias. Todo esto Ah, que está ya. acá, noticia, y estas son otras noticias. ¿Eso es lo que El está en texto medio? es, y esto tampoco es lo que está acá. Es todo lo que está al medio, con letra negra. Ah, ya. Ahí están las preguntas. Voy a empezar a hacer correr el tiempo. Avísenme si Profe, tienen alguna duda. Dígame. o sea que lo que está abajo del cuadrito rojo, eso no es del texto. Sí, sí, es del texto. Es todo lo que está en Ah, negro. vale, 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 vale.
Pregúntenme si tienen dudas. ¿El contexto social era el momento como fecha en el que estaba escrito? No, no, no la fecha, sino que el momento como histórico, se habría que decir, que envuelve a la noticia. Nosotros estamos viviendo hoy día, esta semana en particular, por eso elegí la noticia, un momento que es histórico para nuestro país. Ese sería el contexto social. ¿Qué es lo que está pasando importante en nuestro país y que termina el domingo en su primera etapa? ¿No me pueden decir, por favor, que no saben? Ah, tenemos que decirlo. Sí, pues es una pregunta. Ah, el cambio de la constitución. Ya, entonces el contexto social del texto es el cambio de la constitución que ocurre en Chile. Porque gracias a ese contexto la noticia es importante. ¿Nadie tiene dudas? Yo, eh, ¿a qué se refiere con qué tipo de texto es? Si es Como una noticia? carta, si es una narración, una noticia, un poema. ¿O sea, sirve como noticia? Yo creo que es, ponlo y si tienes como los motivos, después lo revisamos y te diré si está bien o está mal. Ah, ya.
Profe, Dígame. una como pregunta media rara. Dale, a ver. En la noticia dice, en virtud del artículo 68 de la ley electoral, Ujú. ¿por qué citan a una ley si las leyes que están ahora van a perder el sentido en un tiempo más porque se va a cambiar la constitución? Porque hoy en día siguen siendo vigentes, pues. O sea, no porque en 2 meses más cambien o en 2 años más cambien, yo puedo pasar a llevar la ley. La ley sigue siendo ley hasta que cambie. Vale, vale, vale. Profe, no entiendo la pregunta 8. La 8. Se supone que en una parte del texto hablan sobre las medidas extraordinarias que diferentes partes del Estado están haciendo para que la gente pueda participar del plebiscito. Entonces te preguntan si extender el plazo para renovar el carnet es una de estas medidas extraordinarias según lo que dice el texto. Ya, profe, gracias. De nada. Ya pasaron los 10 primeros minutos. ¿Cómo van? Yo voy en las 6. Ya. Yo también. Profe, en el texto en ningún momento habla del registro civil y qué medida va a tomar para cooperar en el proceso. Sí, sí sale. Déjame echarle un vistazo para decirte más o menos en qué parte está. Sale en el último párrafo.
Últimos 5 minutos. Tres minutos. Denme un segundo. Último minuto.
¿Cómo van? A mí aún me falta. A mí me va en la 3. A mí me va. Yo voy en la 3. Si les falta tiempo, podemos dejar como en pausa la actividad, vamos con la materia y después les doy más tiempo para que terminen. No se preocupen por ese tema, les puedo dar más tiempo, pero lo que quiero es avanzar igual. Ya, entonces, les voy a dejar, dejen el espacio para responder las preguntas que les faltan, dejen, no sé, 2 cuadritos por pregunta que les falten, y continuemos y después les doy tiempo para terminar, ¿les parece? Y revisamos después. ¿Sí? Ok. ¿No? Avancemos entonces. Bien. Solamente me voy a detener con una de las preguntas que hablamos acá y también con algunas cosas importantes. Es importante que sepan que efectivamente el texto con el que estamos trabajando es un texto de tipo informativo, básicamente porque el texto, al leerlo, ustedes aprenden o conocen algo que no conocían. Por ejemplo, en este caso tiene que ver con el tiempo que se extendió el proceso de renovación de los carnets para que la gente pudiera participar del plebiscito que es este domingo, ¿ya? Entonces, este texto no es importante solamente por la información que entrega, sino que también es importante en el contexto en el que lo entrega, porque si esto ocurriera, por ejemplo, en un momento cualquiera de nuestra historia, o de nuestra historia política más bien, probablemente sería un texto más que pasaría colado, como se dice. Pero como el contexto social es el cambio de la Constitución, el proceso constituyente que estamos viviendo, efectivamente esta información se vuelve muy relevante para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque efectivamente todos tenemos que tener nuestro carnet al día o tener nuestro carnet en nuestro poder para poder participar de este momento histórico. Por ende, el contexto es el que vuelve a este texto importante para todos y todas las chilenas, ¿ya? Entonces, importante es entender 2 cosas. El texto informa, ¿ya? Nos entrega nueva información que a lo mejor nosotros no conocíamos. Es importante porque el contexto lo hace importante, ¿ya? Y efectivamente se utiliza un tipo de texto que es clave para informar, que es la noticia, ¿ya? Entonces, efectivamente, nosotros vamos a estar trabajando durante esta unidad sobre textos que permiten a la gente informarse de cosas, pero informarse de cosas importantes en relación de los contextos en los que estamos viviendo. Vamos con la materia entonces. La noticia, que es uno de los tantos textos informativos que existen, se enmarca o pertenece a esto que se llama los géneros informativos. ¿Por qué se le llama los géneros? Porque existen varios grupos de textos o de tipos de textos que informan, ¿ya? Informan de diferente manera, informan de cosas que son más o menos importantes, informan de manera formal o de manera informal, etcétera. Entonces, no hay un solo grupo que junte a todos estos textos que informan, entonces por eso se llama géneros informativos, porque hay muchos tipos de textos que es difícil juntarlos a todos en el mismo saco, por ende se arman varios grupos que tienen cosas en común. Entonces, ¿qué son los géneros informativos? Son grupos de textos, de diferentes textos que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana, que tienen como principal función en común el entregar información real, actual y contingente. ¿Qué significa esto? Todo texto que nos informe sobre algo que está pasando en nuestro momento y que es importante para la sociedad de X lugar en X momento, se puede considerar un texto informativo, ¿ya? Esto va desde una receta, desde un manual hasta una noticia. Todos estos 3 tipos de textos, independiente de lo distinto que son, informan y por ende son importantes para una determinada persona o un determinado grupo social. Pregunta, ¿es una receta algo importante en comparación a una noticia? No. ¿No? Díganme por qué no, quiero escucharlos. O sí, pero depende de qué sea la noticia. No, pero partamos de la base de que pareciera ser que socialmente la noticia es más valiosa en cuanto como a la gente la valora más que una receta, por ejemplo, una receta de cocina, estoy hablando. Yo digo que es como igual de importante, igual podría ser hasta quizá un poquito más importante, porque supóngase, usted le echa más levadura al pan, ¿Ya? no, supóngase, y no lo deja leudar por el ¿Sí? tiempo que debe, se lo come y le hace mal para la guata, anda enfermo, Perfecto. Bien, y Vicente. cosas así.
Muy bien, una de las apreciaciones que hace el Vicente está muy bien dicha. Efectivamente, la receta y una noticia son textos igual de importantes porque contienen información que es vital para la gente. Por ejemplo, lo que dice el Vicente es verdad. Si yo me pongo a hacer una receta de pan y me equivoco en un ingrediente, probablemente eso me puede afectar directamente. Así como si yo no me entero de una información, también me puede afectar directamente. Ahora, las recetas son tan importantes como las noticias porque dependiendo del contexto, una receta va a tomar un valor fundamental. Por ejemplo, yo no sé si saben, esto es una anécdota que les voy a contar como alrededor de lo que estamos viendo. Yo no sé si ustedes saben que hoy día hay un cuestionamiento súper alto respecto al tema de la industria del pan. Ya de hecho se están creando algunas leyes que tienen que ver con qué es lo que nosotros a partir de ahora tenemos que decir que es pan. Porque, por ejemplo, estos pan de molde que uno compra, que llaman pan lactal normalmente, según las recetas como originales, ya no es pan, es otra cosa, porque tiene demasiados químicos, porque no cumple con la determinada cantidad de harina, con los ingredientes necesarios, entonces ya no se le puede llamar pan porque es una cuestión que las industrias inventaron, ¿ya? Entonces, en la sociedad actual en la que vivimos, la receta original del pan rústico, del pan de campo, del pan de masa madre, efectivamente es súper valiosa para la gente. ¿Por qué? Porque si a ti te están diciendo que lo que estás comiendo te está matando lentamente, efectivamente tú vas a volver al origen y le vas a dar un nuevo valor a un texto informativo que antes a lo mejor se llenaba de polvo en un estante. Entonces hoy día el contexto social que estamos viviendo, esto de que el pan parece que nos está matando, efectivamente le da mayor importancia al pan anterior y por ende la receta toma un nuevo valor y es tan importante como una noticia respecto al plebiscito, ¿ya? Entonces, no hay textos más importantes ni menos importantes, sino que el contexto es quien va a dar la validez a esos textos. Como dice el Vicente, efectivamente, una receta es clave, porque si no la respetamos al pie de la letra, probablemente nos podría hasta matar, ¿ya? Entonces tiene que ver mucho con el contexto, ¿ya? Todos los textos son diferentes, pero comparten ciertas cualidades o características comunes, ¿ya? Las noticias son distintas a las recetas, los manuales son distintos a las enciclopedias, los diccionarios son distintos a las noticias, etcétera, pero tienen cosas en común. ¿Qué son esas cosas? Son características. ¿Cuáles? Primero, que son claros, que son objetivos y que usan el registro formal. Entonces, ¿por qué necesitamos que las noticias, por ejemplo, sean claras? ¿Qué me podría decir? Claras en el sentido de que todas las podamos entender. Para que todos las podamos entender. Ya, pero ¿por qué? ¿Cuál es el Porque si principio de no, un texto informativo? ¿que La te voy a gente informar bien? Exacto. Informe. Entonces, si las noticias no son claras, nosotros nos podemos informar. No. No, porque eso nos No. enreda la información Entonces, y pasan cosas. miren cómo es como un círculo. Si las noticias no son claras, no informan. Entonces, si no informan, no es un texto informativo. Entonces, es importante que sean claros para que todos podamos informarnos y cumpla con la primera función de un texto informativo, que es entregarte información, ¿ya? Un texto informativo tiene que ser objetivo. ¿Qué significa esto? Que quien lo cree no puede entregar su opinión respecto a lo que se informa. Tiene que ser neutral, ¿ya? Entonces, si yo informo respecto al plebiscito, yo no puedo decir si el plebiscito es bueno o malo. Yo solamente tengo que decir qué es el plebiscito. Y la persona que lo lee se va a crear su propia opinión. Yo no puedo influir en él. Porque si no, nos transformamos en un texto de tipo argumentativo, ¿ya? Entonces, si yo entrego mi opinión, paso de un texto informativo a uno argumentativo. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿saben qué, chiquillo? El plebiscito es malo. Entonces yo lo que voy a hacer con eso es tratar de persuadirlo a usted. O de engrupirlo, sé que decirlo de una manera. Entonces, Profe, dígame. entonces, ¿por qué si las noticias se llaman noticias, cuando dan las noticias, los que dicen las noticias dan su opinión? Depende, porque dentro de un noticiero, de lo que tú ves en las noticias, no todos son informaciones. También son columnas de opinión, también son interpretaciones personales, etcétera. Entonces depende de qué parte de la noticia estés viendo. El texto informativo termina cuando se entrega la información de lo que ocurre. Si el periodista entrega su opinión, pasó a otro tipo de texto, ¿sí? ¿Qué decir? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ya, entonces, claridad de la información, objetividad, o sea, tiene que ser neutral y no puede entregar la opinión, y se tiene que usar un registro formal. ¿Por qué? Básicamente por darle seriedad a lo que se expone. Imagínense ustedes que nosotros, no sé, pues nos ponemos a ver las noticias y aparece, no sé, Junior Playboy contándonos sobre la importancia del plebiscito. Me refiero a Junior Playboy con cómo habla, lo poco cuidadoso con las palabras, lo poco serio que suele ser. ¿Uno tomaría en serio esa noticia?
per se, digamos. ¿Sí? Sería como muy serio escucharlo a él, uno le creería mucho de lo que él habla. No. Ya, entonces, ¿por qué es importante el registro formal? Porque saca el valor de la persona que emite el mensaje y le da valor solamente al mensaje. Entonces, se pone esta manera de hablar el registro formal porque se le da seriedad a lo que se expone. Una noticia es algo serio y por ende hay que tratarlo con la seriedad que merece, ¿ya? Si yo, por ejemplo, les cuento a ustedes, no sé, le empiezo a decir sus notas, que sería como una información, las notas que se sacaron en la prueba de unidad, por dar un ejemplo, y yo me estoy riendo, estoy tirando la talla y de repente uso vocabulario que no corresponde, ¿ustedes van a sentir que lo que yo estoy expresando es serio? No. No, y por ende va a perder validez mi información, ¿ya? Entonces, todos los textos informativos tienen que ser claros, objetivos y deben usar un registro formal. Empiecen a anotar, les doy tiempo, avísenme cuando terminen y seguimos. Ya anoté. ¿El resto cómo va? Avísenme. Háganlo las figuritas. Tienen un sentido por si acaso. ¿Copiar la figurita así tal cual? O háganle formas, así como envuelvan la información en alguna forma diferente. Eso tiene una razón por si acaso, así que no lo sabía. ¿Cuáles eran las formas de las anteriores? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles eran las formas de las anteriores? ¿En qué forma están puestas? ¿Cuál forma de...? No, no entiendo la pregunta, perdón. Es que usted dijo enciérrenlas en una forma. En ¿Y esta cuál forma, era? Ah, vale. a eso me refiero. Que mantengan el círculo, el cuadrado. A eso me refiero. Vuelvo al tiro, denme un segundo. ¿César, va puerta? ¿Cómo van? Aparte del Matías, ¿hay alguien más que haya terminado? Profesor, terminé de copiar. Ya. Vicente, Isabel, Sofía. Me falta hacer la figurita. Hay un diario en nuestro país que rompe con uno de estos tres principios, que es el de la formalidad, que usa, no es formal para informar, perdón. ¿Cuál es ese diario? ¿Quién sabe? Le llaman el diario popular. ¿No? ¿Nadie sabe? Es que yo no leo el diario. No. Hay un diario que se llama La Cuarta en nuestro país, ya que se le llama el diario popular y que ellos, en su manera de presentar las noticias, no son formales. Ellos como que hacen bromas, usan un lenguaje más popular, etcétera. Entonces ellos rompen con uno de estos tres, de estas tres características, pero mantienen efectivamente la claridad y la objetividad. ¿Por qué rompen con la formalidad? Porque ellos apuntan a ser más claros aún, o sea, a usar el lenguaje como del pueblo para informar, para que todos logren informarse en realidad. Entonces rompen con el registro formal para hacer las noticias más claras para todos. ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? Yo. ¿A quién le falta terminar las preguntas de la actividad inicial? A mí. A mí. A mí. Vaya, a la mayoría.
Creo que nos queda una diapositiva más y ahí les puedo dejar espacio para que terminen la actividad inicial y la actividad que tenía de cierre la dejamos para mañana. Profe, Dígame. ¿cuál es como el símbolo, el significado de la forma de esto? Lo que pasa, Vicente, es que hay gente que tiene memoria visual, ¿ya? Entonces, como lo más importante de esta diapositiva son estos tres elementos, yo te pongo figuras porque en algún momento, por ejemplo, si tú quieres memorizar, yo te podría decir así como, oye, Vicente, acuérdate del círculo, y tú vas a asociar el círculo a la claridad de la información, o acuérdate del cuadrado, y te vas a acordar del objetivo, ¿cachai? Entonces tiene que ver con distintas maneras que tengo yo para que su cabeza archive la información, no tiene nada más que ver con eso. O como cuando yo pongo cosas en rojo, o pongo letras con otros colores, tiene que ver con memorias de otro tipo. Ya. Hay gente que se les hace más fácil así, entonces cuando tú repasas en el cuaderno se te queda pegada en la cabeza las imágenes. Por eso se usan los mapas conceptuales, el destacar en rojo, usar colores distintos, encerrar en formas distintas. Yo todavía me acuerdo del inicio de clases cuando dijo que usted escribió algo en la pizarra. Creo que era un 7 y dijo, comuníquenme qué es esto sin usar un medio de comunicación. Y Naibu. Es que no se podía, profe, No, pues no se usted puede. daba un punto. No se puede. Por eso lo hice. ¿Cómo van? Me falta un poco. Terminé, profe. ¿Seguimos? Entonces, ¿hay alguien que no haya terminado? Pregunto una vez más, ¿hay alguien que no haya terminado para continuar? Seguimos. Entonces, los textos informativos, para transformarse en informativos, aparte de tener las tres características que hablábamos anteriormente, tienen que cumplir con una condición también que es súper importante, que es el tema que tratan. Entonces, todos los textos informativos, independiente del tema, o sea, independiente del tipo que sean, deben tratar un tema que sea importante para la sociedad en donde se enmarcan, ¿ya? Y que también tengan que ser contingentes, actuales y de interés para la mayoría. Entonces, una noticia va a tener que hablar, para ser una noticia válida, una noticia importante, va a tener que hablar de algo que a la sociedad le importe, por ejemplo, el plebiscito para la sociedad chilena en este momento, ¿ya? Contingente, o sea, que esté ocurriendo en este momento y sea importante hoy día. El plebiscito, por ejemplo, es un tema importante porque esta semana es como la semana clave, actual también porque está ocurriendo hoy día, y de interés para la mayoría. ¿Por qué? Porque en el proceso constituyente deberíamos participar todos los chilenos mayores de 18 años. ¿Qué significa o que termina transformándose en la mayoría de la sociedad? Entonces, el tema que la noticia toque tiene que ser importante, tiene que ser contingente, tiene que ser actual y tiene que ser de interés para la mayoría. ¿Por qué? Porque el tema tiene que tratar de llamar la atención o tiene que invitar al lector a desear ver la noticia. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Entonces, pregunta, ¿por qué normalmente las noticias, los diarios, en la noticia de la televisión, en la radio, en internet, etcétera, por ejemplo, hablan de los crímenes? ¿Quién sabe por qué habla de los crímenes? Así como, no sé, de asesinatos, de parricidio, de femicidio, de secuestros. ¿Quién sabe? Porque es de interés general. Ya, ¿y por qué es de interés general? Porque es ¿Por un qué a tema todos nos interesa? controversial.
No sé si la palabra es controversial. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tiene que ver con un sentimiento del humano. Porque algo que a nadie le gustaría. Ya, que tiene que ver con algo que a alguien no le gustaría. ¿Cómo se llama eso? Nosotros le tenemos miedo. ¿Miedo? Por el miedo, ¿ya? Entonces nosotros queremos saber de estas cosas porque queremos mantenernos lejos de esas cosas. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, últimamente en Maipú se han presentado varias situaciones respecto, por ejemplo, al secuestro, ¿ya? Entonces nosotros decimos, chuta, que está malo Maipú, me tengo que cuidar. Entonces las noticias hacen eso porque a la gente de Maipú le preocupa y el miedo lo hace preocuparse. Entonces tú dices así como, secuestro en Maipú, ese es el titular. Y tú automáticamente, por el miedo que te produce, vas a leer la noticia para saber si fue cerca de tu casa, si ocurrió en un lugar donde tú frecuentas, si está involucrado alguien que conoces, etcétera. Eso lo vuelve atractivo, entre comillas, ¿ya? ¿Por qué las noticias hablan de fútbol, por ejemplo? Porque es de interés general. Es de interés general, sí, no es de interés de todos, no a todos les gusta el fútbol, pero parece que a la mayoría de nuestra sociedad le interesa el fútbol, entonces las noticias hablan de un tema que es de interés para la mayoría. Y siempre tienen que hablar de algo contingente, o sea, de algo que, del fútbol que pasó hoy día, no algo que pasó hace 100 años atrás. Eso ya sería historia más que texto informativo, ¿ya? Entonces, es importante que el tema que se toque en los textos informativos sea contingente, actual y de interés para una mayoría, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de textos nos podemos encontrar dentro de estos géneros informativos? Los diccionarios, por ejemplo. ¿Son los diccionarios textos que presentan temas contingentes, actuales y de interés para la mayoría? No, ¿No? No, no sé. ¿No? ¿Seguros? no, Sí. Vamos a entrar en una discusión picante. Pero es que dijo temas y ahí aparecen palabras. Ya, pero el diccionario toca un tema. ¿Cuál es el tema? El lenguaje. Palabras, el lenguaje, la ortografía. Esos son los temas que aborda un diccionario. O sea, las palabras es un tema dentro del diccionario, ¿ya? Entonces, ¿son importantes para una mayoría? Sí. Sí, porque todos deberíamos conocer el significado de las palabras, todos deberíamos saber escribir bien, etcétera. ¿Son actuales los diccionarios? Sí. Ya, ¿por qué son actuales? ¿Quién me podría decir por qué es actual un diccionario? Porque se van porque se renovando van las actualizando palabras. los significados. Porque se van actualizando y los significados de las palabras, si no cambian, siempre van a ser actuales porque es lo que uno usa actualmente. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Las noticias sí sabemos que son contingentes, que son actuales y son importantes para la mayoría. Las enciclopedias, ¿son actuales? ¿Son de interés para la mayoría? No. No. ¿Quién dijo uno? Escuché por ahí a alguien. Creo que era la Pero Sofía, es que ¿no? actuales, ¿Ya las enciclopedias no son actuales? O sea, pasa lo mismo que con el diccionario, sí. Sí, Pero pues las no, enciclopedias se van actualizando, ojo con eso. pero no sé si entonces depende de la enciclopedia. Claro, pero no si sé tú si para agarras, nosotros sea como de un interés general. si tú agarras una enciclopedia, al tiro te respondo, Matías. Si tú agarras una enciclopedia del 87, probablemente no es actual, porque es una enciclopedia que era actual en el 87. Pero las enciclopedias se actualizan, ¿ya? Porque las enciclopedias lo que buscan es entregar conocimiento para la gente. Entonces se van actualizando a medida que las cosas van cambiando. Ahora, Matías, ¿cuál era lo que me estabas diciendo para que lo conversemos? Que tal vez no para nosotros sea de interés general una enciclopedia precisamente. Claro, como libro, a lo mejor podríamos decir que hoy día ha perdido un poco de validez, ¿ya? Porque lo que está en una enciclopedia como el libro físico, lo podemos encontrar en Internet de manera más rápida, quizás, ¿ya? Pero ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Wikipedia, que Wikipedia es una enciclopedia en una página de Internet que se actualiza en razón de los usuarios. Entonces, muchos de nosotros, cuando buscamos algo, hay un actor que no me acuerdo cómo se llama, tú escribes el nombre y acudes a Wikipedia. Entonces, es efectivamente algo que nos sirve y es de un interés para la mayoría porque nosotros acudimos a eso para informarnos de cosas que no sabemos. ¿Ya? Los reportajes periodísticos también, porque tienen que ver con las noticias, las entrevistas también, etcétera. Entonces, todos estos tipos de textos, hay más, está la receta, está el instructivo, hay un montón más que después vamos a ver, cumplen con estos elementos. Son objetivos, son claros, usan un lenguaje formal, son contingentes, son actuales y de un interés para la mayoría, ¿ya? Anoten y avísenme cuando termine. Yo sé que algunos ya terminaron. Listo, Ya profesor, terminé. terminé de copiar. ¿Ya? Si hay alguien que no haya terminado, avíseme para darle más tiempo. Yo no he terminado. Yo.
¿Cómo van? Terminé. ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? No me falta nada. Avísame, Vicente. Ya terminé. ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Yo. Avísenme. Espero a que me avisen que terminaron para hacer el cierre. Ya terminé. ¿Todos terminaron ya? ¿Sí? ¿No? Sí, Ya, entonces, les voy a pedir el siguiente favor. Para las personas que no han terminado las preguntas estas del texto de la tercera, sáquenle una foto, si pueden, un pantallazo, como puedan quedarse, para yo habilitar la entrega en el Classroom. Y a medida que me van entregando, se pueden ir desconectando. Los que ya lo terminamos se lo entregamos también. Sí, pues por eso, tengo que habilitar la entrega en el Classroom. Por eso necesito que le saquen una foto para poder sacar el power para poder ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Están listos los que no han terminado? Listo. ¿Sí? ¿Tienen las preguntas ya? Ya. Voy a habilitar la Sí. entrega entonces. Denme unos minutitos. Entonces me tienen que entregar título y objetivo. Voy a dejar puesto aquí el link por si acaso.
preguntas. Y acá abajo. Sin puntaje. Fecha límite. Hoy día. Hora 11. Lo voy a dejar hasta 11:45 para que no tengan problemas con subir las imágenes. Y creo que ahí estaríamos, ¿cierto? Sí, apunte de materia, título objetivo, actividad inicial. Listo. Las personas que ya terminaron pueden empezar a subir sus desarrollos al Classroom para yo ir comunicándoles que los recibí y se pueden ir desconectando. Ahí continuemos mañana. Los que no han terminado, vayan terminando. Ya se la entregué, profe. Mati, te confirmo al tiro. Ya, Mati, ¿estáis listo? ¿Se puede desconectar nomás? Nos vemos mañana. Ya, profe, que le vaya bien. Cuídate, nos vemos. Chau, chau.